Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan, aquí en el mostrador.cl, en este jueves 6 de julio. Por Dios que están pasando cosas en nuestro país, queremos tomar una de ellas, que es finalmente la salida, la renuncia de Patricio Fernández. Recordemos, era hasta hace horas, ¿no?, el coordinador para la conmemoración de los 50 años del golpe. Todo esto por una presión importante, ¿no es cierto?, que hicieron tanto organizaciones de derechos humanos como del Partido Comunista, a partir de una entrevista que se produjera con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Estamos hablando del sociólogo Manuel Antonio Garretón. A ver, ¿cuáles son los alcances que tiene este hecho, esta salida en, digamos, momentos tan importantes, ¿no?, respecto de lo que fueron lo que han sido estos 50 años, cuando queda muy poco para que se cumpla entonces esta fecha, el 11 de septiembre del 2023. Vamos a conversar a esta hora con nuestro siguiente entrevistado. Quiero pasar a saludar a Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, también exdirector del Museo Benjamín Vicuña Maquena y del Museo Gabriela Mistral. Ricardo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Mirna, por la oportunidad de conversar sobre estos temas. Ricardo, lo primero que te quiero preguntar, ¿cuál es tu lectura, tu evaluación de la salida de Patricio Fernández? Mira, considero que es un momento muy malo, digamos, muy malo que el proyecto de conmemoración, digamos, de los 50 años del golpe de Estado termine en esta situación. Creo que deja muy complicado al gobierno, en el sentido de que el relato por el cual se estaba jugando quedó sin piso político, por decirlo de alguna manera. Quedó en el aire. Creo que es malo porque refleja un cierto nivel de polarización, incluso ya dentro de las fuerzas oficialistas respecto a este tema, y un cierto nivel de intolerancia, digamos, frente a la idea de abordar la tragedia, digamos, que significó el golpe de Estado y las posteriores violaciones a los derechos humanos, de una manera más comprensiva, digamos, en el sentido no de comprender por qué ocurrió, sino que en el sentido de comprender el periodo histórico en el cual esta situación se dio. ¿Tú dirías que la salida de Patricio Fernández fue un acto de cancelación? Yo creo que sí. Lamentablemente sí, fue un acto de cancelación, basado fundamentalmente, digamos, en atribuirle una afirmación que él nunca hizo. Eso es muy complicado, porque en el fondo es como es a partir de una fake news. La fake news es que Patricio Fernández justificó el golpe de Estado. Y a partir lo relativizó. A partir de esa fake news se le cancela. Es muy triste, muy malo para el presidente Boris, porque mal que mal él era su representante en este tema. Ricardo, tú que fuiste parte de ni más ni menos que de una entidad tan importante como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, tú conoces, ¿no es cierto?, el tema, te has relacionado con las familias, con las organizaciones de derechos humanos. Desde ese punto de vista y conociendo ese mundo, ¿tú dirías que la designación de Patricio Fernández probablemente, como han dicho algunos, no fue la más adecuada, porque pareciera ser que nunca le gustó a ese sector, al menos de lo que se sabe, ¿no?, la figura de Patricio Fernández? Mira, yo creo que
más allá de las personas, digamos, ¿eh? Yo creo que el tema de la conmemoración de los 50 años es un tema demasiado sensible, ¿eh? Como para ignorar la opinión de las asociaciones de víctimas, ¿eh? ¿Y se las ignoró? No creo que la haya ignorado, pero creo que digamos, el relato estaba demasiado quizás enfocado hacia el futuro y hacia las nuevas generaciones, sin una adecuada, a mi juicio, empatía o consideración, ¿eh? Hacia las personas y las organizaciones que son las que más sufrieron la implantación de la dictadura y el golpe de Estado, ¿eh? Entonces, y eso tú dirías, perdona, es que es responsabilidad de la propia de la performance de Patricio Fernández, o sea, de la forma en que él gestionó el cargo. Yo creo que la responsabilidad no es de cómo gestionó el cargo, sino más bien del tipo de relato que construyeron, ¿eh? Yo alguna vez conversé con él, cuando estaba en proceso, digamos, y yo le manifestaba que no se podía conmemorar el 11 de septiembre sin tener muy en el centro la figura de Salvador Allende y sin tener muy en el centro el dolor de las personas que todavía están vivas y todavía están buscando, digamos, sus seres queridos, ¿eh? Por lo tanto, eso iba a producir una crisis, un rechazo de una parte de la izquierda, digamos, que iba a ser inevitable, ¿eh? O sea, yo siempre sostuve que no creía que este relato llegara hasta el 11 de septiembre, ¿eh? Este año, dices tú. Es no decir, me parecía viable. Ya, o sea, en el fondo tú dirías que la salida, que esta razón, ¿no es cierto?, que se da de que él habría relativizado el golpe de Estado en esta entrevista, cuestión que por supuesto descarta el mismo entrevistador, es decir, Manuel Antonio Garretón, Claro. o de esta suerte de negacionismo, fue una excusa para sacarlo, le tenían ganas hace rato, podríamos decir, perdona que lo plantee en esos términos, pero ¿es eso lo que está de fondo? Bueno, ya lo habían manifestado, no lo han ocultado, ¿eh? Incluso en el pleno que hizo el Partido Comunista en febrero hay un párrafo que se refiere a cómo debe conmemorarse el 11 de septiembre, y claramente hay una postura muy distinta, ¿eh? Al relato que tenía el gobierno hasta ayer, digamos, ¿eh? Ahí se habla de la necesidad de fortalecer la lucha de clases, del proyecto histórico, o sea, hay como una reivindicación del proyecto de la Unidad Popular como si tuviera vigencia hoy día, ¿eh? Y eso evidentemente es algo sumamente diferente a lo que estaba movilizando el gobierno a través de Patricio Fernández. Claro, pero fíjate que tú señalas dos cosas. Tú dices, por un lado, que faltó ponerle más atención a la figura de Salvador Allende, uno, y dos, por supuesto, al tema de los familiares, esta empatía tan importante y tan necesaria. Pero fíjate que respecto de lo primero, el mismo Mercurio hoy día, en su editorial principal, dice, el presidente Gabriel Boric puso énfasis en la figura de Allende en varios de sus discursos, pero también, y aquí quiero entrar en el siguiente tema contigo, Ricardo, en la necesidad de revisar desde la izquierda el periodo de la Unidad Popular. El presidente dijo, tenemos que ser capaces de analizarlo con mucho mayor detalle y no solamente desde una perspectiva mítica. Yo creo que, efectivamente, yo creo que el presidente Boris, cuando asume, y en su campaña presidencial, tiene la figura de Allende muy metida, digamos, en la cabeza, y siente una enorme admiración por Allende, y se siente de alguna manera como continuador, de Salvador Allende. De hecho, en su discurso, la noche que gana la presidencial, repite las frases textuales de Allende en el balcón de la fecha, del año 70, y después, antes de entrar a la Moneda, hace este saludo, digamos, una especie de reverencia ante la estatua, digamos, de Allende en la Plaza de la Constitución.
Pero entre medio de esta historia, hasta que Boris dice hay que mirar la Unidad Popular con un poco más de profundidad, ¿eh? Entre medio de esto sale el libro de Daniel Mansuy. Y el libro de Daniel Mansuy le dice a Boris, textualmente, le dice que Boris se ha quedado en el mito, y que abraza el mito del presidente mártir, el mito del presidente que entregó su vida, digamos, por la defensa de la Constitución, de la democracia, etcétera, pero que no ha entendido el proceso, o sea, que no tiene una visión crítica o autocrítica respecto de lo que fue el periodo de la Unidad Popular. ¿Y tú coincides con eso? Coincido, sí. Entonces yo creo que Boris también coincidió. De alguna manera recogió el guante y se hizo cargo y dijo, sí, debemos mirar este periodo con más profundidad. Pero la pregunta que te quiero hacer sobre ese tema, que es muy importante y que abre una nueva conversación, o más bien es parte de la conversación, ¿eso debiera, a tu juicio, ser parte o debió ser parte del relato de los 50 años? Absolutamente, o sea, es como la necesidad de comprender cuáles eran como quien dice, los mapas mentales de la izquierda, de la derecha, de las Fuerzas Armadas, en los años 70, en los años 60 también, porque aquí está todo concadenado de alguna manera. Entonces, si uno no entiende en qué estaba la gente, qué estaba pensando, cómo veían el mundo, que era unas visiones muy maniqueas, digamos, o sea, un mundo que o eres de lo bueno o eres de lo malo. Entonces, de alguna manera, si uno no entiende esa ideología, esas culturas que estaban predominando en el mundo político entonces, no entiende por qué las cosas se radicalizaron a tal punto, por qué se llegó a una situación donde cada uno sentía que prácticamente no podía sobrevivir si no eliminaba a su adversario. Mira, la doctrina de la seguridad nacional, por ejemplo, define al adversario político en el fondo como un enemigo, y lo deshumaniza, o sea, le quita la posibilidad de que sean respetados sus derechos, digamos, porque en el fondo es un enemigo al que hay que destruir. Y esto es lo que pasó en Chile y lo que pasó en América Latina en general. Claro, Ricardo, pero la pregunta es la siguiente. Si nosotros hacemos un análisis como país de esa parte de nuestra historia, algunos dicen que eso supone relativizar o incluso más allá, justificar el golpe de Estado. Entonces, ahí hay una discusión súper importante porque es lo que se desprende, ¿no es cierto?, de esta entrevista en la que efectivamente Pato Fernández lo que dice es no vamos a llegar a acuerdos probablemente respecto de las causas que generaron el golpe, pero sí podemos acordar al menos una mirada común respecto de que las violaciones a los derechos humanos no se pueden justificar nunca jamás, o sea, no pueden ocurrir nunca jamás bajo ningún contexto. Entonces, ahí hay una especie de como delgada línea y quiero preguntarte sobre ese punto, porque fíjate que la encuesta Mori, una encuesta que se dio a conocer hace un par de meses, no más allá, el 36% de los chilenos considera, estoy hablando de una encuesta que se hizo ahora, que el golpe estuvo bien hecho, o sea, que fue un acto correcto. Que lo justifican, digamos. Claro. Mira, yo creo que yo en un artículo que publiqué ayer cité a Todorov, que habla en un diálogo que yo tuve con él cuando era director del museo, sobre la diferencia entre comprender y justificar. Okay. Y él dice que, en el fondo, mira, todo el sistema judicial occidental está basado en el postulado de que es necesario comprender por qué ocurren las cosas.
Por ejemplo, desde que constatamos que hubo un crimen, un asesinato, lo que sea, no solamente se busca castigar al responsable, al culpable, sino también se busca pensar y comprender por qué pasó eso, porque cuando tú comprendes por qué pasó, puedes tomar las medidas para evitar que en otras circunstancias parecidas vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, comprender es lo único que te permite, que por lo demás es una cosa, digamos, bastante frágil, ¿eh? Pero es lo único que te permite construir una no repetición. Ahora, en lenguaje de derechos humanos podríamos decir un nunca más. Si tú no comprendes por qué las cosas ocurrieron, el nunca más es una ilusión, ¿eh? Porque las cosas pueden volver a ocurrir, ¿eh? Y eso nos ha Entonces, faltado. eso nos ha faltado, y eso es lo que estos 50 años debería ser lo que tratáramos de comprender. ¿Y estamos a Pero tiempo para eso, Ricardo? yo creo que no, yo creo que no, yo creo que ya no, o sea, este aniversario va a ser un revival, ¿eh? Eh, Lamentablemente, porque no era la intención del gobierno, yo creo, que esto se convirtiera en una especie de repetición, digamos, en menor escala, obviamente, porque aquí no va a pasar nada más que palabras al viento, digamos, eh, pero no va a haber una conciencia común, no digo una memoria común, que eso es imposible, ¿eh? Sino que una Ricardo, conciencia común. pero se perdió una gran oportunidad. ¿En qué términos? Cuando uno analiza los 30 años, 2003, está el nunca más, ¿no es cierto?, del ejército. Cuando analizamos el 2013, está el tema de los cómplices pasivos, ¿verdad?, de el presidente Sebastián Piñera. Un hombre que además pertenece a la derecha, pero había votado no en el plebiscito del 88, o sea, tuvo un valor ahí, un simbolismo muy grande. Pero tenemos después este 2023 con los 50 años y pareciera ser que no vamos a tener ningún símbolo relevante. ¿Se perdió esa oportunidad definitivamente? Yo creo que sí, yo creo que se perdió. Y bueno, habrá que cobrarle al gobierno eso, ¿no? Porque con un gobierno que tiene esta simpatía, digámoslo así, por el periodo de la Unidad Popular, y yo creo que todos esperábamos que hubiera algo significativo, tan significativo como fue, no sé, la apertura de la Morandé 80 en La Moneda, ¿no es cierto?, a los 30 años, Exacto. o la declaración del propio presidente Piñera, que a mi juicio fue muy importante, ¿eh? Y que además cerró el penal Cordillera, ¿eh? Entonces, como que va a quedar un déficit aquí. O sea, yo veo difícil que a esta altura se planifique algo significativo. Y en ese sentido, Ricardo, tú ves que la izquierda chilena, y cuando te hablo de la izquierda te hablo del amplio marco, ¿no?, desde el Partido Comunista, pasando por Frente Amplio, Socialismo Democrático, ¿no ha logrado consensuar una mirada común respecto de lo que pasó? No lo he logrado. ¿Y por qué? Porque mira, en los años 80, la izquierda socialista, digamos, ¿no?, tanto en Chile como en el exterior, inició lo que se llamó el proceso de renovación socialista, que era una reflexión profunda sobre lo que fue el periodo de la Unidad Popular, pero también sobre lo que es el socialismo, ¿eh? Porque también venía mucha gente que se exilió en los países, digamos, del socialismo real, y que encontró que no era eso por lo que ellos estaban luchando, ¿no? O sea, claramente hubo una gran decepción de parte del exilio chileno respecto de lo que fue el socialismo real, y también una reflexión en Chile respecto del valor de la democracia, ¿eh? De la democracia burguesa, digamos, de la democracia formal, de la democracia liberal, ¿eh? Se revaloró por parte de esta izquierda socialista la democracia como un fin en sí mismo, y no como un instrumento, ¿eh?, para conquistar el poder, digamos, ¿eh?, sino que como un fin en sí mismo. Y luego
se valoró también algo que no estaba en el discurso de las izquierdas en la época, que es que más allá de las clases sociales, más allá que sean o no de la clase obrera o como se llame, hay universales del ser humano, ¿eh? Y entonces los derechos humanos pasan a ser parte de tu discurso, pero no entendido de forma utilitaria, sino entendido como un valor universal, ¿eh? Que hay que respetar, me afecta a mí, me afecta a mi adversario. Pero tú has dicho, Ricardo, que el Partido Comunista había hecho una reflexión importante respecto del rol que tuvo, por ejemplo, la ultraizquierda en el gobierno del presidente Salvador Allende, un partido que además siempre se la jugó, y eso es reconocido, digamos, ¿no? Por cualquier historiador serio, que se la jugó por una acción política dentro de los marcos de la democracia. O sea, su proyecto de avanzar hacia el socialismo no era vía revolución, como lo planteaba el MIR. Su proyecto era dentro de los márgenes de la democracia. Entonces, se hizo esa reflexión, ¿y qué pasó después, según tu propia apreciación? Yo creo que el Partido Comunista, digamos, la directiva del Partido Comunista clandestina de los años 74, 75, 76, fue la que hizo esa reflexión, ¿eh? Cuando esa directiva es apresada por la DINA y son todos ellos asesinados, ¿eh? Y algunos de ellos todavía no se descubren sus cuerpos, digamos, viene un proceso de reflexión interno en el Partido Comunista que lo lleva a esto de todas las formas de lucha, digamos, y a una política donde el elemento militar, digamos, pasa a ser el uso de la violencia, pasa a ser una definición bien de fondo, ¿eh? Entonces, es como que el Partido Comunista evoluciona en otro sentido al que venía desde la época de los años 50, ¿eh? Cuando asume la idea de la vía pacífica al socialismo, ¿eh? La vía institucional, la vía democrática, que se expresa en políticas de frentes populares, de alianzas de la izquierda, y efectivamente el Partido Comunista en la Unidad Popular fue el partido leal a Salvador Allende, el partido que comprendió, por decirlo de alguna manera, cuál era el proyecto político de la llamada vía chilena, ¿eh? A diferencia del Partido Socialista, cuya mayoría estaba enamorada de la Revolución Cubana y que soñaban con asaltar el poder, digamos, a la manera clásica, digamos. O avanzar sin transar, que fue un lema tan de facto, ¿no? Crear un 2-3 Vietnam, así tantas consignas que tanto costo tuvieron. Que tanto costo tuvieron y que era una ilusión romántica, ¿eh? O sea, porque tampoco ellos se prepararon para eso, porque el día 11 de septiembre el único que resistió fue Allende, ¿eh? Entonces, ¿qué pasó con toda esa verborrea revolucionaria? No. Ricardo, pasó lo que tenía que pasar. Ricardo, el país ha dicho Manuel Antonio Garretón ha dicho que el país debe tener una verdad oficial y que esa verdad oficial es que el golpe no se justifica, que fue evitable, que es un acto criminal y que sobre eso debe haber un consenso ético. ¿Tú crees que, después de lo que yo te comentaba, que un 36% de los encuestados en la encuesta Mori dice que estuvo bien hecho el golpe, ¿cuán lejos estamos? ¿Y qué opinas tú respecto de si acaso esa puede ser constituida como una verdad oficial? Bueno, en historia es muy difícil que haya verdades oficiales, ¿eh? La historia siempre va buscando nuevas caminos, digamos, para interpretar los hechos, no sé. Encuentro difícil que haya verdades oficiales, pero sí yo creo que debe haber un consenso democrático, ¿eh? Que yo no le llamaría verdad oficial, le llamaría consenso democrático, en el sentido de que no se justificó el golpe de Estado, no se justifica, y mucho menos se justifica la violencia con que se hizo y las posteriores violaciones a los derechos humanos, ¿no? ¿Era evitable, Ricardo, que es una pregunta que ronda en un montón de personas, que algunos dicen que no, pero para ti, ¿era evitable el golpe de Estado? Para mí era evitable, absolutamente, porque, mira,
Cuando Allende gana con el 36% de los votos, él es presidente de Chile porque la democracia cristiana lo apoya en el Congreso, ¿no? Se firma este estatuto de garantías constitucionales, pero de alguna manera la Unidad Popular todavía no entendía la importancia de construir una mayoría social y política sólida en el país. Entonces hay frases como la de Luis Corbalán, que siempre tenía frases ingeniosas, que dijo: con Tomis ni a misa, ¿eh? Con Tomis ni a misa. El Partido Socialista obviamente también estaba en contra de que se hiciera una alianza con la democracia cristiana, pero era posible hacerlo porque el programa de Tomis y el programa de Allende eran prácticamente iguales, ¿eh? Y la retórica de la democracia cristiana de la época era una retórica que reclamaba una revolución democrática y popular, o sea, eran conceptos muy similares. Entonces había la posibilidad de haber construido en ese mismo minuto una mayoría sólida, quizás sacrificando algún aspecto del programa, pero una mayoría sólida, ¿no? Hay que pensar que Frey decía en el año, no sé, 62, 64, decía: ni por 1.000.000 de votos cambio una coma de mi programa. O sea, era una mentalidad, ¿no? No digo que esto no era solo de la Unidad Popular, era la mentalidad de los políticos de la época, ¿no? Que se creían poseedores de la verdad, ¿no? Del bien, claro. ¿No? Encarnación del bien, ¿no? Bueno, mira, fíjate que tú que has sido parte, te vuelvo a poner el punto, ¿no? De un organismo, o sea, de una entidad tan relevante como ha sido el Museo de la Memoria, ¿no? Cuando uno analiza historias de otras realidades, ¿no? Como España, por ejemplo, o sea, todavía la guerra civil divide a los españoles, o cuando tú te vas a Alemania, es decir, los alemanes todavía se preguntan este famoso sentimiento de culpa: ¿cómo fue posible que en el año 1933 el 92% de los alemanes votara por el partido nazi? Y que salieran a las calles, ¿no es cierto?, a vitorear al Führer. Es decir, de nuevo, ¿qué falta? O sea, ¿qué pasa en estos procesos históricos cuando evidentemente hay un sector del país que sigue creyendo que lo que pasó estuvo bien, que fue correcto, que fue lo que había que hacer, ¿no? ¿Cuánto de aquello es un fracaso de nuestra historia, Ricardo? Lo que no sé si es de nuestra historia, porque es un fracaso bastante universal. Así que tú mencionabas el caso alemán, sí. También se podría hablar del caso italiano, que también Mussolini, estoy leyendo ahora ese libro fantástico de M, ¿eh? Que cuenta toda esta historia, digamos, del siglo XX italiano, y europeo. También en Italia de repente hubo un vuelco hacia el fascismo masivo, mayoritario, absolutamente mayoritario. Entonces, yo creo que hay situaciones donde se producen unas crisis políticas tan profundas, ¿no? que la gente se polariza y afirma como su identidad en un lado muy extremo, digamos así, ¿no? Y los centros desaparecen. Y eso es inevitable, dices tú. O sea, no es hay que tratar de evitarlo. Hay que tratar de evitarlo, pero son procesos que se dan, ¿no? Que se dan en la historia. Piensa tú que Pinochet obtuvo el 44% de los votos en el plebiscito. Absolutamente. Después de 17 años de dictadura, ¿no? ¿Y eso cómo te lo explicas tú? ¿Cómo te lo explicaste y cómo te lo explicas hoy día? Yo me lo explico porque hay un anticomunismo, podríamos llamarlo, ¿eh? Pero en un sentido amplio, digamos, no solo respecto al Partido Comunista, sino que de la idea de la revolución o de la izquierda, en fin. Digamos, en Alemania y en Italia la amenaza, entre comillas, de la revolución rusa, del bolchevismo, fue un factor muy importante para el surgimiento del fascismo, ¿eh? Podríamos decir que acá en Chile la amenaza de la revolución, ¿eh? Fue un factor muy importante también para que surgiera esta derecha autoritaria y anticomunista, que fue la que apoyó el golpe de Estado y que hasta el día de hoy lo sigue apoyando, ¿eh?
Y a partir, Ricardo, y a partir de lo que vive el país en materia de seguridad, ¿no es cierto? Tú observas, claro, lo que también las encuestas van mostrando, que ha habido un retroceso autoritario, o tal vez siempre existió y hoy día simplemente se está transparentando más. ¿Hay menos pudor? ¿Hay menos pudor, digamos, de reconocerlo, te pregunto? Sí, claramente. Bueno, y esto pasa, o sea, por ejemplo, en Bukele, que es un gobierno, digamos, completamente autoritario y que no tiene ninguna consideración hacia los derechos humanos, digamos, tiene el 80 o el 85% de respaldo popular. ¿Por qué? Porque la gente se sentía muy amenazada en su seguridad. Cuando la seguridad está amenazada, todo lo demás pasa a segundo plano. Porque si tú no estás segura de cuando mandas a tu hijo al colegio si van a volver o no, no estás seguro de nada en el fondo, no te importa mucho el resto de los, llamémoslo así, derechos sociales, porque el derecho a la seguridad pasa a ser tu prioridad. Eso es lo que pasa en Centroamérica, es lo que pasó en Brasil también, en gran medida fue lo que hizo que ganara Bolsonaro, y es lo que está pasando en Chile, es lo que está pasando en Chile que ha favorecido en forma tan decisiva, digamos, al Partido Republicano, que parece como el que más dispuesto estaría a poner orden a cualquier preso. Y eso la gente, en la medida en que la gente empieza a sacrificar sus libertades en beneficio de su seguridad. Eso es lo que pasa. Y eso Por lo eso hemos es tan visto importante que el gobierno tenga éxito en la lucha contra la delincuencia y contra el crimen organizado. Bien, pues vamos a ver cómo sigue todo esto a partir ya de lo que hemos conversado y sobre todo cuando ya queda tan poco, ¿no?, para esta conmemoración y con todos los frentes abiertos que tiene además este gobierno. Ricardo Brodsky, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, un gusto, Mirna. Un abrazo para ti, que tengas buen día. Igual, chao. Chao, que estés muy bien. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Vamos a ir al corte y al regreso, obviamente, nos vamos a meter en el caso convenios y estaremos conversando con la presidenta del Partido Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba. Ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista.